Vamos a saludar al doctor Diego. Al doctor Diego lo hemos entrevistado aquí en diferentes oportunidades. Nosotros aquí lo queremos mucho y lo admiramos porque además de ser un excelente neurooncólogo y neurocirujano, el doctor es una excelente persona y se entrega muchísimo a sus pacientes. Entonces, el doctor Diego Fernando Gómez es un destacado neurocirujano, miembro de la institución Fundación Santa Fe de Bogotá, que además quedó como el segundo mejor hospital en América Latina, y él se desempeña tratando estas patologías que les voy a decir. Primero, tumores cerebrales, también aneurismas cerebrales, hidrocefalia, hernias discales, tumores medulares, entre otras, tanto para adultos como para niños. Además tiene experiencia en técnicas de mínima invasión y en el uso de nuevas tecnologías para llevar a cabo cirugías cerebrales y en la columna vertebral. Doctor Diego, muy buenas tardes, qué alegría tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Carolina, gracias por la presentación. Bueno, y es un gusto estar con ustedes, es un gusto nuevamente compartir este espacio con toda tu gran audiencia. Sin duda es un programa que ha venido posicionándose en las tardes de los colombianos, en donde podemos resolver muchas dudas juntos en temas de salud, que estoy seguro que las tenemos, y para mí es un gusto y un placer estar contigo acá. Doctor Diego, muchas gracias. Doctor, yo quiero preguntarle a usted para comenzar el tema, ¿por qué llamamos nosotros a un neurocirujano y no, por ejemplo, a un quiropráctico o a una persona experta en masajes para hablar de la ciática? ¿Por qué usted es el experto? Bueno, digamos que yo quiero partir que de alguna manera respeto todas las disciplinas y tratamientos conservadores o técnicas de medicina alternativa para el manejo de distintas enfermedades. Creo que todas tienen un grado de validez, sin embargo, todas deben hacerse desde algún grado de conocimiento. O sea, cuando se trata del cuerpo humano y más de nuestra columna vertebral, creo que nosotros, desde el otro lado del paciente, en mi caso como médico, neurocirujano y cirujano de columna, pues baso mis opiniones en lo que he venido estudiando y en lo que me dicta la ciencia. Digamos que a pesar de que, como te digo, soy respetuoso de técnicas como la quiropraxia o digamos distintas opciones en el manejo, como por ejemplo la acupuntura, que también muchos de mis pacientes también la llevan a cabo. Digamos que un paciente inicialmente pueda tener un concepto de un médico y en especial de un neurocirujano frente a su dolencia de columna me parece válido, me parece que es el primer conducto que debe tener un paciente antes de poner su salud en manos de alguien. Sin embargo, parto del hecho que, como te menciono, soy respetuoso de todas las disciplinas que tienen la intención de ayudar a un paciente. Doctor, ¿qué es exactamente la ciática? Esa me parece una excelente pregunta para empezar, porque digamos que así empiezan la mayoría de consultas cuando de dolores de espalda se trata. Digamos que esa palabra ciática es la manera muy genérica de referirse a muchas cosas que pueden ocurrir con nuestra columna vertebral, con nuestra región lumbar y con esos dolores en las extremidades. Y quiero contarte primero que ciática hace referencia a un nervio que se llama el nervio ciático. Y ese nervio está conformado por múltiples nervios que salen de nuestra columna, que son aquellos cordones que llevan la electricidad a los músculos de nuestro cuerpo y que nos permiten movernos y sentir también. Esos nerviecitos tienen muchas funciones, que es lo que nos permite llevar a cabo pues la movilidad de nuestro cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el caso del ciático. Ese nervio pues es un nervio que tiene mucha recordación en las personas, es fácil de recordar, el nervio ciático. ¿Y a qué usualmente se refieren? A que este nerviecito está comprimido en algún sitio y eso se manifiesta por dolor, ya sea en la columna o en la pierna. Entonces, cuando alguien dice, tengo la ciática, suele referirse a la compresión a lo mejor de algún nervio que van para las piernas, y es nuestra función determinar si realmente hay una compresión de algún nervio para la pierna. Pero básicamente ciática hace referencia a esa irradiación del dolor desde la columna baja hacia alguna de nuestras extremidades inferiores, o sea, hacia nuestras piernas. Y entonces,
hay que entrar a determinar, ¿será que esa irradiación que el paciente llama como ciática, que te digo que yo creo que la ciática va desde el dolor de espalda, el dolor de la pierna, el dolor del glúteo, el dolor del gemelo, del pie, porque el paciente pues no debe saberlo tampoco, pero eso es lo que popularmente refiere el paciente, ese dolor en esa localización, y es nuestra función determinar si eso está explicado por un problema de columna o de los nervios, y ahí es donde pues nosotros jugamos un papel fundamental. Doctor, fíjese que acá nos están llegando ya preguntas. La primera pregunta, muy buenas tardes. Si se tiene ciática, ¿se puede hacer ejercicio normal? Esta pregunta la hace Constanza. Ok, digamos que en los problemas de columna, y ya sea una hernia discal o problemas que aparecen en la columna con el paso del tiempo, porque nuestra columna, y ya lo he mencionado en entrevistas previas, digamos que tiene un proceso de envejecimiento o un proceso degenerativo normal. A todos los seres humanos se nos va a envejecer la columna. Entonces, y hay algo fundamental en el cuidado de nuestra columna, es la actividad física. Esa actividad física nos permite, digamos, no solo tener una buena salud en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en tratar de controlar el colesterol y otros, sino también de mantener nuestros músculos, tendones adecuadamente. Entonces, todos los problemas de columna, todos los problemas tienen que recibir algún grado de rehabilitación o de terapia física o de ejercicio. Sin embargo, cuando uno tiene ciática y la ciática es producto de la compresión de un nervio que va para las piernas, ciertos ejercicios pueden incrementar el dolor. Por ende, el ejercicio en un paciente con una enfermedad, con una ciática o una hernia discal, tiene que primero ser direccionado, ya sea por el médico que esté viendo al paciente o por una fisioterapeuta que escoja qué ejercicios basado en lo que tiene el paciente le vienen bien. Pero la respuesta es que todos los pacientes, independientemente del problema de columna, pueden hacer algún grado de actividad física. Mire, doctor, acá nos escribe un oyente. Buenas tardes, tengo un caso que he ido al neurólogo, me mandaron a hacer resonancia en el cerebro y un electrocardiograma y una electromiografía y no han encontrado nada. Ahora me mandaron a hacer una resonancia cervical y una dorsal. No es mucha la mejora, pero me duele la cadera, no tengo fuerzas para caminar, el cuello también me duele, tengo que agachar la cabeza todo el tiempo para sentirme bien, me afecta la vista. Nos habla Gustavo Olivero. Bueno, Gustavo, definitivamente hay algo que puede estar pasando y por lo que comentas, pues son muchas situaciones las que te aquejan, ¿no? Y digamos que parecieran unas de las otras no tener una clara relación, pero sin duda es el médico que te está viendo, el que junta todos los síntomas que tú tienes para tratar de encontrarles una explicación. Digamos, usualmente cuando un paciente tiene muchos síntomas, realmente hay una única causa que puede estar explicando toda esta gran cantidad de síntomas que mencionas. Desafortunadamente, con la información que nos suministras es muy limitado para ayudarte un consejo, sin embargo, debes tener un médico que sea como el director de orquesta de lo que estás teniendo para encontrar una causa y que te pueda ayudar, que estoy seguro pues te está quejando y afectando tu calidad de vida. Doctor, tenemos a Doris en la línea. Doris, muy buenas tardes. Tardes. Gracias. Mire, para el médico una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un paciente de 40 años. Hace 8 años le hicieron una cirugía de columna porque le sacaron un tumor y ahorita otra vez le tienen la médula ósea, pero a él no le hacen nada. Lo llevo al médico, le dan, pues él está por el CISBEN, lo llevo y le dan apenas calmantes, pastillas, pero no le hacen nada. Y él ahorita tiene un tumor en la columna vertebral, en la médula ósea, dijeron. Pero no le hace nada y él está con sonda y pañal. ¿Será que el médico me da me dice algo que podría hacer yo en ese caso? Porque incluso él es una persona que vivía en la casa de nosotros y se enfermó y nosotros lo tenemos ahí hace 8 años. Ok, Doris. Bueno, digamos que lo que me mencionas, uno pues tiene antecedente de un tumor que seguramente por los síntomas que mencionas del tema de la orina y el uso del pañal seguramente comprometió la médula, que es
ese cordón que tenemos o que está protegido por los huesos de nuestra columna y que nos lleva toda la información a nuestras piernas, control de esfínteres, que podamos sentir en nuestras piernas y caminar. Entonces es muy desafortunado lo que me cuentas. Por supuesto, para poder darte un concepto tendríamos que evaluar una resonancia en detalle, ver qué tipo de tumor, porque hoy en día contamos con muchos tratamientos, sin embargo va a depender del tipo de tumor que tiene la persona que nos comentas. Sin duda, aquí el tema es de comunicación. Yo pienso que el médico que te ha visto o que lo operó en un primer momento les tuvo que haber mencionado el tipo de tumor y por qué no le hace algo más. Entonces, mi mensaje es que vuelvas con él y que le digas puntualmente, que te explique para que puedan entender cuál es la situación actual. Creo que con una buena comunicación y una buena consulta creo que vas a poder encontrar esas respuestas que buscas. Arcadio, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor? De Manizales. Adelante. Mire, es que según una resonancia de la columna, tengo 2 hernias discales y tengo la ciática muy acentuada. Una estenosis también muy severa. ¿Qué podría hacer? Me han hecho 3 bloqueos. A ver si pueden hacerme más. Y la pregunta mía es si la terapia sirve. Unos masajes que me dicen pueden servir o qué se puede hacer. Claro, bueno, esta pregunta la voy a aprovechar para explicar un detalle, varios detalles que creo que son importantes aclarar, y es lo siguiente. Uno, pues el manejo de las enfermedades de la columna, y siempre se lo menciono a mis pacientes, es como una escalera, ¿no? Hay un primer escalón, hay un segundo escalón, y el último escalón viene a jugar un papel las cirugías. Las cirugías, que es lo que yo puntualmente, digamos, es mi área de experticia, es el último recurso disponible que tenemos para aliviar los problemas de la columna en nuestros pacientes. La gran mayoría de pacientes con hernias discales no van a requerir cirugía, y eso es una buena noticia para las personas que nos están escuchando. Hay 2 situaciones puntuales que nos pueden llevar a pensar en operar a un paciente que tiene una hernia discal o que tiene ciática. La primera tiene que ver con aquel paciente que tiene una pésima calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Son aquellas cosas que nos hacen feliz en nuestro día a día. Ir a jugar tenis, ir a jugar fútbol, desplazarnos, caminar, poder correr con nuestros hijos. Eso traduce la calidad de vida. Cuando un dolor, en este caso de columna, afecta nuestra calidad de vida y el paciente ha venido agotando todas las opciones conservadoras, como bloqueos, como bien lo mencionas, 3 bloqueos, pero a pesar de eso el dolor sigue. Y bloqueos, rápidamente les cuento, son inyecciones en sitios puntuales de nuestra columna que pueden brindar alivio en el dolor y desinflamar esa situación. Donde se ha intentado terapia física, analgesia, en ese paciente donde se ha agotado todo, y obviamente con un análisis muy concienzudo, se puede considerar una cirugía. Y la segunda situación es cuando los pacientes tienen un compromiso en la función neurológica. Entonces el paciente dice, doctor, adicional al dolor, que lo puedo tolerar o que me ha disminuido, ya el pie no lo puedo mover, no puedo levantar el pie, tengo torpeza para caminar. Eso se llama un déficit neurológico, y sin duda es algo que nos afana como neurocirujanos, porque esto puede llevar a una discapacidad en el paciente, por ende es otra indicación para pensar en cirugía. Entonces, con la historia que me narras, yo creo que se han venido agotando muchas situaciones. Esas palabras que tú dices, estenosis, que es el cierre o compresión de los nervios, los múltiples bloqueos, me hace pensar que estás llegando a un punto donde puedes llegar a necesitar cirugía. Entonces mi mensaje es volver a conversar con la persona que te ha venido el seguimiento para contemplar esta opción. Doctor, tenemos a José en la línea. José, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Preguntarle al doctor si una persona que ha sido operada de la región lumbar, ¿esto afecta a la ciática o se confunde con esta?
porque hay mucho dolor en las piernas. Bueno, entendí que una persona que ha sido intervenida previamente y que persiste con dolor en las piernas. Entonces, en ese caso, por supuesto, hay que entrar a analizar porque la cirugía seguramente que se te llevó a cabo era para resolver ese problema, ¿no? Entonces, hay que entrar a nuevamente evaluar con una nueva resonancia seguramente para ver si hay alguna situación, porque tampoco pues no es normal que el dolor persista en el tiempo. Entonces sería un caso muy puntual. Obviamente la cirugía es una alternativa y es algo que tienes que conversar con tu cirujano, pero pues pueden haber desenlaces o cosas que pasan en el seguimiento que puedan llevar o obligar a otro tipo de intervención o inclusive una nueva intervención. Mire, doctor, nos escribe Hermes. Yo a los 23 años me operaron de una hernia discal que afectaba el nervio ciático al nivel L5-S1. ¿Qué ejercicios tengo permitido hacer para no presentar de nuevo problemas? Bueno, entonces, cuando una persona tiene una enfermedad de un disco, o sea, en este caso una hernia discal que le comprimía un nervio a un paciente, pues la hernia discal es el reflejo que la columna de Hermes pues tuvo una degeneración o un envejecimiento antes de tiempo. Tener una hernia discal a los 21 años que llevó a una intervención y que por lo que entiendo se resolvió el problema, porque nos pregunta es cosas que puede realizar. Entonces nos pone en el escenario que esa columna hay que cuidarla de más. O sea, solucionaron la hernia, pero no quita el problema de base, y es que la columna viene envejeciéndose a un ritmo. Entonces es una persona que tiene que cuidarse mucho, y voy a nombrar varias cosas. Lo primero, es una persona que tiene que cuidar mucho su peso, Hermes. El factor de riesgo más importante para que la columna siga empeorando es el aumento del peso. Es nuestra columna, la estructura de nuestro cuerpo que soporta el peso. Y más en esos niveles lumbares, que es en la parte más baja, porque es más donde más se soporta el peso de nuestro cuerpo. Entonces, cuidado del peso. Segundo, todas las actividades físicas que escojas tienen que idealmente tratar de fortalecer el centro de tu cuerpo, o lo que llamamos nosotros el core, el centro. ¿Y qué es el core? El abdomen, los oblicuos, que es la parte lateral de nuestro abdomen, y la región lumbar. ¿Con qué intención? Con la intención de quitarle un poco de carga a la columna. Pero por otro lado, también es importante mencionar que, digamos que hay que tratar de evitar actividades físicas que aumenten la carga sobre tu columna. Entonces, alguien que a los 21 años ha sido operado de una hernia discal tiene que evitar actividades como el levantamiento de pesas. Si a eso se dedica, pues yo sería el primero en decirle que cambie de su actividad. Por otro lado, en un gimnasio, por ejemplo, el levantamiento de peso muerto, normalmente no lo hacemos perfectamente bien y por ende sobrecargamos nuestra columna. Cualquier actividad que hagas que tenga soporte lumbar, escoger ejercicios aeróbicos que eviten que haya un trauma o una carga sobre nuestra columna, como por ejemplo el trotar no es la mejor idea, pero hay que escoger cosas como la natación, cosas como el ejercicio en elíptica. De hecho, el hacer bicicleta estática o bicicleta de ruta puede ser una opción, y se pueden escoger actividades para tratar de llevar una vida lo más normal, pero ser muy consciente a los 21 años de cuidar mucho tu columna para evitar nuevas cirugías en un futuro. Continuamos con el doctor Diego Fernando Gómez hablando de la ciática. Doctor, ahí está Jesús, que le tiene una pregunta. Jesús, adelante. Gracias, buenas tardes, doctor. Le habla Jesús. Yo vengo padeciendo, doctor, hace más de 2 años de una dolencia en la última parte de la costilla derecha, en la curvatura final de la costilla derecha. Es una dolencia que se me agudiza en las horas de la noche, se me hace más sensible, no me deja dormir. Cuando me siento a ver televisión, mientras estoy activo en el día, no me molesta, no lo siento por lo menos. Y yo me he mantenido con Isalgen y unos remedios para el dolor, y me han hecho me hicieron un bloqueo, no me hizo efecto, hace ya como 6 meses, ahora me lo repitió la doctora y me dijo que tenía que hacer uno más profundo, me lo hizo hace 3 días,
No sé si esa puede ser, estoy esperanzado que eso me quite porque me tienen mi calidad de vida totalmente afectado. ¿Será que esa es la solución, doctor? Porque yo vivo a base de Isalgen y de analgésicos. Claro, Jesús, por lo que entendí el dolor es en la costilla, ¿no? Digamos que habría que indagar si tienes un problema en la costilla, no pareciera ser de la columna. Sin embargo, solo existiría una posibilidad y es que uno puede también tener hernias en la columna torácica, o sea, en la parte no lumbar, que es lo más usual, y que se comprima un nerviecito, que es el nervio intercostal, que es el que va al lado de la costilla y que el dolor puede hacer ahí. Si te están haciendo bloqueos, seguramente debe ser un especialista en dolor y creo que los bloqueos siempre vienen bien y espero que eso te pueda ayudar. Quisiera, igual, seguramente se nos van a quedar muchos datos o quisieran indagar un poco más. Y claro, aprovecho para contarles a los oyentes, yo, digamos, en parte por el gusto, por la educación a mis pacientes y a médicos, utilizo el Instagram para hablar mucho de esto, ¿no? Entonces la invitación también es que me puedan seguir en @Diego Gómez Neurocirugía. Ahí hablamos de todo un poco y les muestro un poco del maravilloso mundo del cerebro y de la columna vertebral, que como lo mencionaste es el área a la cual me dedico. Ya me quitó la pregunta, doctor. Yo le iba a decir, ¿dónde lo pueden seguir nuestros oyentes si no es por la W Radio? Pero bueno, doctor, antes de que se nos vaya, porque yo sé que usted vive operando y operando, para terminar, nos pregunta un oyente, mi madre tiene 54 años y sufre de dolores de huesos y músculos y recibe acupuntura, pero nada, el dolor de ciática continúa y no puede relajarse al dormir. ¿Qué consejo final, doctor, podríamos darle a estos oyentes que están sufriendo un caso como este? Sí, miren, el tema son varios mensajes. Lo primero es que un ser humano y una persona no se puede acostumbrar a vivir con dolor, ¿sí? Digamos que muchas personas dejan pasar mucho tiempo y conviven con el dolor, asumiendo que es algo con lo que tienen que vivir el resto de su vida, y la respuesta es que no. La respuesta es que la medicina hoy en día nos ha permitido de alguna manera cada vez ofrecerle mejor calidad de vida a nuestros pacientes y cada vez hay más opciones y opciones para poder tratar el dolor. No necesariamente con un neurocirujano o un cirujano de columna, porque el otro mensaje que les doy a los pacientes es que muchos consultan con nosotros y está bien, pero para tranquilidad de ellos, la mayoría de problemas, la gran mayoría no se van a resolver con una intervención. Normalmente los estudiamos y les transmitimos la tranquilidad que la cirugía puede no ser la solución en ese momento, pero hay una cantidad de cosas que podemos hacer por nuestros pacientes, desde la fisioterapia, desde la rehabilitación a través de los médicos fisiatras, clínica del dolor, y los anestesiólogos cada vez han evolucionado en su especialidad a puntos donde son situaciones muy inusuales donde no logren controlar los síntomas como el dolor. Cuando se trata de una ciática, por supuesto, y es irradiación a las piernas, sí te tenemos que ver para poder evaluar hasta dónde podemos llegar para ofrecerte calidad de vida, y lo logramos la mayoría de las veces. Pero el mensaje está en que hay que seguir tocando puertas, hay que seguir con múltiples especialistas y disciplinas que puedan resolver el problema que tienes para el dolor. Entonces, a pesar de que, como les digo, mi profesión es la neurocirugía, yo creo que de 100 pacientes con hernias discales que veo, operaré, no sé, unas 2 o 3, digamos, es muy inusual, pero bueno, le resolvemos las dudas, le damos alivio a los pacientes a través de una charla dedicada donde educamos del cuidado de la columna, y creo que eso también es fundamental, no necesariamente es curar, sino también dar alivio de otras maneras. Y claro, nuevamente le hago la invitación a las personas que nos escuchan en @Diego Gómez Neurocirugía. Podemos tener también comunicación, y si en mis manos está ayudarlas, lo hago con el mayor de los gustos. Y nuevamente, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Doctor, una última. Usted dirá que yo no lo quiero dejar ir, y no, pero una última. Tranquila. ¿Cómo puedo prevenir la ciática? ¿Será que si uno se compra esos correctores de postura? Porque es que mi papá todo el tiempo me dice, enderécese, y yo ya estoy a un sueldo de comprarme ese corrector de postura, de verdad.
Bueno, mira, definitivamente, mire, el ser humano tiene un problema, y me incluyo, y es que me incluyo en el mismo problema que yo veo en mis pacientes. Y uno solo cuida su columna o cuida partes del cuerpo de uno hasta cuando ya tiene un problema. Si uno fuera muy consciente desde edades muy tempranas del cuidado de nuestra columna, créanme que minimizaríamos o disminuiríamos mucho los problemas de columna. Y tú lo has dicho, lo de la postura. Digamos que si uno educara a nuestros niños desde edad temprana a pararse bien, a guardar una buena postura, a hacer actividades que cuiden nuestra columna, a controlar nuestro peso, pues reduciríamos mucho la posibilidad de tener una ciática o una hernia discal. O sea, en parte, y es una de las variables, nosotros somos responsables a la larga de los problemas que nos pueden ocurrir en nuestra columna. Entonces tenemos que cuidarla desde muy temprano, entre ellos lo de la postura, lo del corrector de postura es debatible, hay personas que les puede venir bien, estoy de acuerdo con tu papá que si te ve encorvada pues va a querer que asumas una mejor postura y eso también tu columna lo va a agradecer. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, hay que mantener un adecuado peso, nutrirnos bien, hacer el ejercicio físico, fortalecer el centro de nuestro cuerpo, estirar diariamente. Esas son cosas que son muy fáciles para prevenir problemas de columna en un futuro. Bueno, pues doctor Diego Gómez, le queremos agradecer por habernos regalado todo este tiempo, que Dios lo bendiga y váyase tranquilo a su cirugía. Saludos a toda su familia, una bendición. No, Caro, gracias nuevamente por la invitación, a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes.